Muy buenas tardes, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 13:24 de la tarde, correspondiente a la sesión del viernes 20 de junio 2025. En los próximos minutos vamos a realizar un repaso exhaustivo tanto de la situación a nivel técnico del propio selectivo, del propio índice IBEX 35, como de todos y cada uno de sus componentes. Todos estos análisis los realizaremos desde una escala temporal semanal para tener más perspectiva, para tener más contexto de cómo están impactando las últimas sesiones en cada una de las estructuras de precios de los activos que estemos analizando. Comenzamos, por tanto, con la situación del selectivo propiamente dicho, con la situación del IBEX 35 en su versión al contado, el cual tenemos en pantalla e insisto, con datos o en escala temporal semanal. Índice que se encuentra cotizando en torno a los 13.876 puntos, lo cual equivale a un recorte del menos 0,25% en estos momentos comparado con el cierre del pasado viernes. Técnicamente hablando, en el muy corto plazo no tenemos justificaciones o variaciones mínimamente interesantes. Por un lado, el MACD semanal permanece con cortes ascendentes, pese a que atisba próximos cortes descendentes, estos todavía no se han activado. Y por otro lado, todavía permanecemos o cotizamos en términos semanales por encima de los mínimos de los 13.850 puntos. Y recuerden, veníamos comentando que hasta que no veamos cierres semanales por debajo de esos 13.850 no tendríamos las primeras señales o mínimas señales del potencial inicio de un proceso correctivo terciario o de corto plazo por parte del principal índice bursátil de renta variable español. Por tanto, poquitos cambios que recalcar, mantenemos el índice pegado a máximos y por tanto hasta que no veamos cortes descendentes del MACD semanal por un lado y cierres semanales por debajo de los 13.850 puntos por el otro lado, insisto, las variaciones o digamos las novedades que comentar o que añadir en cuanto al IBEX 35 se refiere son novedades totalmente limitadas. Por tanto, mantenemos una actitud constructiva y de momento manteniendo acotados los riesgos de corrección al muy corto plazo en el principal índice bursátil del mercado español. Comentada la situación del selectivo IBEX 35, tras una semana podríamos catalogar que tranquila, ¿no? Pese a ese repunte en los riesgos geopolíticos entre Israel e Irán, no está afectando a la renta variable ni europea ni de manera considerable tampoco en el mercado norteamericano. Y estamos viendo ahora en pantalla la situación de Acciona, también con datos semanales, compañía que se encuentra cotizando en torno a los 147,7 euros por acción, lo cual sugiere que en términos semanales estemos registrando en estos momentos avances del más 2,07%, un avance que permite alejarnos, al menos puntualmente, de ese soporte, de esa primera zona de soportes de muy corto plazo. Recuerden esos 141,1 barra 140,8 euros por acción, así que mantenemos una actitud constructiva de cara a lograr superar, o mejor dicho, alcanzar los máximos anuales, cota que identificamos o proyectamos en torno a esos 154 euros por acción. Poquito más que añadir, mantenemos claramente vigente esa inercia, esa evolución positiva de las últimas semanas. Continuamos con Acciona Energías Renovables, cotizando en torno a los 18,79 euros por acción, lo cual en términos semanales desarrolla correcciones del menos 2,39% en estos momentos, desarrollando esas velas semanales correctivas, concretamente con máximos y mínimos inferiores respecto a los máximos y mínimos de la semana inmediatamente anterior, aunque son correcciones que al menos de momento no consideramos especialmente problemáticas. Y es que si proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci de lo que hemos subido desde el último proceso alcista, concretamente desde los mínimos de abril 2025, pues descubrimos cómo seguimos por encima de esa zona del 38,2 y del 50% del retroceso proporcional de Fibonacci que nos permite medir el impacto, ¿no? O el impacto de ese potencial proceso correctivo que pueda desarrollarse a partir de las próximas semanas a tenor de ese agotamiento alcista que estamos viviendo en las últimas sesiones / velas semanales. La corrección, al menos de momento, insistimos, no es
problemática y seguimos también por encima de esa zona de anteriores soportes, luego techos, ahora de nuevo zona de soportes de los 17,64, 17,24 euros por acción. Por tanto, entenderíamos que desarrollar potenciales correcciones añadidas, tener perforaciones de los mínimos de la presente semana por debajo de los 18,30, veríamos una extensión de muy corto plazo de las correcciones, pero vuelvo a incidir, seguiríamos considerándolas como totalmente proporcionales tanto en tiempo como en forma si atendemos al último impulso alcista generado desde los mínimos de abril 2025. Avanzamos con Acerinox, que cotiza en torno a los 10,57 euros por acción. En términos semanales, como podemos ver, avances ligeros del más 0,38% en estos mismos momentos. Y pueden ver cómo en las últimas velas diarias el movimiento es bastante errático, es decir, estamos viendo mucho ruido de corto plazo que no nos lleva prácticamente a ningún lado, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla de entender. Hasta que no veamos cierres diarios, mejor dicho, cierres semanales por encima de esos 11,10 euros por acción, no veríamos una reactivación tanto en tiempo como en forma del proceso de rebote alcista generado también desde los mínimos de abril 2025. Mantenemos, por tanto, un sesgo neutral en el muy corto plazo, aunque con cierto sesgo positivo gracias, insisto, a la reciente superación de la directriz bajista que partía desde máximos anuales y gracias a esa pendiente positiva que desarrolla o que permite identificar su media móvil simple de 30 semanas que tenemos adjuntada con color rojo en el gráfico adjunto. Por tanto, vemos ese ruido, esa niebla, podríamos decir, en muy corto plazo, pero entendemos que de proceder o de seleccionar si lo más probable es que continúe subiendo o desarrollando correcciones, entendemos que, insisto, atacar esa zona de techos de los 11.10/1087 es un contexto que sigue siendo altamente plausible en el corto plazo por parte de Acerinox. Avanzamos con ACS cotizando los 55,25 euros por acción. En términos semanales, recortes del menos 1,86% respecto al cierre del pasado viernes, máximo y mínimo inferior al máximo y mínimo previo. Por tanto, esa inercia bajista de corto plazo permanece vigente. Asistimos a un repunte gradual en los niveles de volatilidad y cortes descendentes por parte del MACD semanal, un MACD semanal cuyas lecturas cotizan actualmente en niveles de extrema sobrecompra y por tanto entendemos que la probabilidad de continuar tanto en tiempo como en forma con este proceso de ajuste es un entorno altamente plausible. Próxima zona de soporte a vigilar, los 53,75, cota desde la que se habilita el siguiente gap o hueco positivo. Y como saben, y tal y como nos dicta la teoría de análisis chartista o de lectura de precios, los huecos alcistas, los gaps alcistas, funcionan posteriormente o a futuro como potenciales zonas de suelo o de soporte. Y si además a esos 53,75 le añadimos que es aproximación al 38,2% de lo que hemos subido desde los mínimos de abril, entendemos que en esa zona podríamos tener algún tipo de, de presión por parte de la demanda o por parte de las compras. Pero insisto, a corto plazo iniciamos un proceso correctivo, estamos cerrando ese gap o hueco positivo de los 56,30 y en este sentido, entendemos que las correcciones, lejos de considerarlas como un elemento de debilidad, entendemos las correcciones como un movimiento saludable, si me permiten la expresión, que permita purgar excesos, abultados excesos generados en los últimos meses/trimestres. Las correcciones, por tanto, las clasificaríamos dentro de una clara estructura de máximos y mínimos crecientes. En cuanto a AENA, como pueden ver en pantalla, la plataforma de Pro Real Time no nos ha ajustado por el split generado, por tanto no podemos actualizar de manera profesional el argumento, ¿no? La situación técnica de la compañía. Por tanto, insisto, durante esta semana cambiaremos a otra, o digamos, esperaremos a tener los datos para en la próxima semana tener los datos ajustados. Insistimos, no es un elemento que esté en nuestra mano, así que por incompatibilidad con los datos que estamos recibiendo de nuestra plataforma de análisis, no podemos llevar a cabo, como pueden ver, un correcto análisis de AENA, puesto que no está aplicado correctamente ese movimiento, ese split, ¿no? de la compañía bajo estudio.
Avanzamos con Amadeus, que cotiza ahora mismo en los 69 euros por acción, concretamente en términos semanales equivale a recortes del menos 2,35%, máximo y mínimo inferior a los máximos y mínimos previos. Seguimos con ese giro bajista o la inercia de ese giro bajista de muy corto plazo, el cual se originaba a raíz de la incapacidad de superar o resolver al alza el área de techos o resistencias perfectamente identificadas en torno a 75,40 y los 74,9 euros por acción. En este sentido entendemos que el próximo objetivo sería alcanzar esos 67,88 euros por acción, desde donde se habilita ese siguiente gap o hueco positivo, por tanto zona de soporte. Las correcciones de momento no las vemos como un signo de debilidad, sino como una corrección que se inicia en un área de interés chartista o técnico, esa zona de techos comentado anteriormente, y ese giro que estamos viendo en el corto plazo todavía no lo vemos de impacto, mantiene vigente una clara estructura de máximos y mínimos crecientes, por tanto entendemos que de momento la situación, pese a ese giro bajista de las últimas sesiones semanas, no altera de manera significativa su estructura alcista de fondo y permite seguir manteniendo una actitud constructiva en el activo bajo estudio. Avanzamos con ArcelorMittal cotizando en los 26,44 euros por acción, en términos semanales avances del más 1,04% en estos momentos y una semana más sin grandes cambios a destacar y de nuevo lo poquito que podemos destacar es el mantenimiento, el respeto de esta zona de soportes intermedia en torno a los 25,80 barra 25,72 euros por acción. Por tanto, seguimos vigilando el no cierre, la no perforación de ese soporte que hemos citado anteriormente, puesto que cierres semanales por debajo de esos 25,72 euros por acción, quédense con ese nivel, con esa cota que es la más importante de cara a las próximas sesiones semanas, perforaciones, cierres semanales por debajo de esa cota, insisto, habilitaría extensiones bajistas rumbo a los 24,48 euros por acción. Por tanto, poquito más que destacar, una semana más intentando evitar cierres semanales por debajo de los 25,72. Avanzamos con Bankinter cotizando los 11,215 euros por acción, en términos semanales avances del más 0,95%, poquito que recalcar en estos momentos, vela interior, máximo inferior al máximo previo, mínimo superior al mínimo previo, hablamos de una vela interior y como siempre comentamos esas inside bar, esas velas interiores, si hacemos la traducción al castellano de manera literal, pues estaríamos viendo una vela de muy poco impacto y que la lectura, la conclusión que podemos extraer de lo que ha acontecido en las últimas sesiones en caso de Bankinter, pues es muy poco lo que podemos extraer, insisto. Lo positivo, que la estructura sigue siendo positiva, que el MACD semanal sigue sin activar cortes descendentes y que el precio, que es la variable más importante, permanece una semana más por encima de ese gap o hueco positivo de los 10,97. Por tanto, mientras sigamos sin tener ver o registrar cierres semanales por debajo de esos 10,97, poquito más que añadir en relación a Bankinter. En cuanto a CaixaBank, situándose o cotizando en torno a los 7,46 euros por acción, en términos semanales eso sugiere pues un leve avance del más 0,68% respecto al cierre del pasado viernes y también podemos ver cómo permanece por encima de zonas de anteriores techos, ahora potenciales soportes en torno a los 7,27 barra 7,212. El MACD semanal todavía no activa nuevos cortes descendentes y por tanto no podemos hablar una semana más tarde del potencial inicio de una corrección. De hecho, los riesgos de corrección permanecen acotados en el corto plazo por parte de CaixaBank. Cierres semanales por debajo de esos 7,212 y cortes descendentes en el MACD semanal serían argumentos objetivos y cuantitativos que podríamos, entre comillas, palpar, que nos podrían dar inicio a ese potencial corrección terciaria o de corto plazo, la cual seguiría quedando lejos de ser una alteración de su incuestionable estructura de máximos y mínimos decrecientes. No olviden que veníamos comentando cómo estamos en la parte alta de un canal alcista de muy largo plazo y en cada ocasión en las que hemos tenido aproximaciones a esta zona, hemos tenido en semanas siguientes algún tipo de corrección de mayor o menor intensidad. En este sentido podemos verlo como hemos ido teniendo esas
correcciones y por tanto esto iría en línea pues de también tener algún tipo de descanso, merecido descanso tras las fuertes alzas previas iniciadas desde los mínimos de abril 2025 en un contexto de extrema sobrecompra alcista por parte del MACD semanal. Continuamos con Celnex cotizando en torno a los 32,83 euros por acción. En términos semanales esto desarrolla correcciones del menos 0,39%, aunque son correcciones que pese a ese máximo y mínimo inferior respecto a la vela semanal de la pasada semana, en la cual tuvimos esa vela envolvente bajista, tampoco vemos un impacto especialmente significativo / notorio en lo que a su curva de precios se refiere. Y en este sentido, pues como podemos ver, seguimos dentro de este claro proceso en rango, este claro proceso lateral de fondo, como podemos ver bajo esos 37.3 y por encima de los 28.37 aproximadamente. Y de muy corto plazo, insistimos, seguimos manteniendo un contexto de ruido de mercado, un contexto de que no vemos movimientos especialmente de impacto, no vemos un movimiento tendencial mínimamente interesante y por tanto seguimos a la espera una semana más de tener un poquito más de visibilidad de cuál es el próximo movimiento que puede tomar el activo bajo estudio. En este sentido vigilamos cierres semanales por debajo de los 32,16, lo cual nos podría llevar a atacar ese gap o hueco alcista que se proyecta a partir de los 31,57 euros por acción, y ese ya es un nivel de soporte mucho más importante, puesto que un cierre semanal por debajo de los 31,57 podría habilitar a extensiones bajistas a la parte baja, a esa banda inferior del canal lateral de largo plazo, concretamente los 29,42 y los 28,37 euros por acción aproximadamente. Avanzamos con Enagas cotizando en torno a los 14,27 euros por acción en términos semanales. Eso desarrolla avances del más 0,21% en estos momentos en comparación con el cierre del pasado viernes. Poquito movimiento que destacar en las últimas sesiones. Mantenemos ataques directos a la zona de máximos anuales, concretamente esos 14,395 euros por acción, cuya superación sigue siendo el contexto a priorizar mientras no veamos o bien el desarrollo de divergencias bajistas o bien cortes descendentes por parte del MACD semanal. Estamos lejos todavía de esos argumentos, de esos datos o movimientos del MACD semanal y por tanto el precio sigue por encima de anteriores techos a los soportes. Recuerden esos 13,90 y los 13,81, así que entendemos que un precio pegado a máximos sin síntomas de agotamiento o deterioro significativos, entendemos por tanto que la situación sigue siendo altamente probable de continuar superando los 14,395, lo cual nos permitiría proyectar potenciales alcistas rumbo a la siguiente zona de techos o resistencias, concretamente los 15.01 / 14,82. En cuanto a Endesa, situándose en los 27,24 euros por acción, en términos semanales avances del más 0,48% en estos momentos y como pueden ver en gráfico semanal vemos un claro estancamiento en el muy corto plazo, perfectamente identificado bajo los 27,60 y por encima de los 26,5, incluso los mínimos de la vela semanal del 19 de mayo, los 26,15 euros por acción. Por tanto, hasta que no veamos cierres semanales por debajo de esas referencias, de esos soportes, mientras no veamos simultáneamente cortes descendentes por parte del MACD semanal, seguiríamos manteniendo acotados los riesgos de corrección por parte del activo bajo estudio y por ende, si eso no se produce, entendemos que lo más probable, gracias a esa estructura de máximos y mínimos crecientes de fondo, sigue siendo lograr superar los actuales máximos anuales identificados en los 27,60 euros por acción. En cuanto a Ferrovial, cotizando los 43,44 euros por acción, en términos semanales desarrolla correcciones del menos 2,33%, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos previos, perforando esa zona de soportes intermedia de los 44,82 y los 44,36 euros por acción. Y aquí ya estamos viendo velas semanales de mayor impacto si lo comparamos con velas semanales de la mayoría de compañías o activos que hemos analizado hasta el momento del selectivo IBEX 35. Esto provoca como el MACD semanal está atisbando un próximo corte descendente, viene respaldado por repuntes en la actividad de contratación
y viene respaldado también por un gradual repunte en los niveles de volatilidad. Por tanto, estamos iniciando ese proceso correctivo de corto plazo, el cual de momento no vemos especialmente problemático, pero debemos de vigilar o seguir priorizando en el corto plazo ese movimiento, esa inercia bajista, mientras el precio pues así no lo siga demostrando. Próximos soportes, los 43,33 y los 42,72, ese área de soporte pues podría habilitar algún tipo de freno, al menos temporal o muy puntual, en el corto plazo. Cierres semanales por debajo de esos 42,72, en caso contrario habilitaría la extensión correctiva para alcanzar ese gap hueco alcista abierto a partir de los 41,95 euros por acción. En cuanto a Fluidra, situándose en torno a los 20,96 euros por acción, en términos semanales recortes del menos 3,06% en estos momentos, máximo y mínimo inferior al máximo mínimo previo, y aquí fíjense de nuevo vela de impacto en el corto plazo por parte del activo bajo estudio. Recuerden, veníamos comentando, ¿no?, que desde hace ya varias velas semanales estábamos desplegando, registrando amplias sombras superiores si lo comparábamos con cada uno de sus rangos semanales respectivamente hablando, ¿no? Bueno, pues eso era un síntoma de debilidad. Estamos viendo un intento, aunque sin éxito por parte de la demanda o de las compras, de continuar avanzando posiciones, y finalmente estamos viendo como 3, 4, 5 semanas posteriormente tenemos perforación de directriz creciente y tenemos un contexto de nuevo de debilidad. Por tanto, planteamos que un cierre semanal por debajo de esa zona de anteriores techos, ahora soportes, esos 21,06 y los 21 euros por acción, podría habilitar correcciones añadidas rumbo a esos 20,36 y los 20,20 euros por acción de cara a las próximas sesiones. En cuanto a Grifols, situándose en los 10,27 euros por acción, en términos semanales son avances del más 0,74% respecto al cierre del pasado viernes, aunque de nuevo vemos esa vela semanal con amplísima sombra superior en relación al rango. El aumento, de hecho además tenemos un aumento en el rango de la vela semanal y la incapacidad de registrar ese cierre semanal por encima de este gap o hueco bajista, esos 10,42 euros por acción por segunda semana consecutiva. De momento no vemos riesgos de corrección al alza, pero evidentemente un cierre semanal por debajo de esos 10,08 y por debajo de los mínimos de la presente semana, los 10,06, podría habilitar algún tipo de corrección terciaria o de muy corto plazo que ponga en jaque la viabilidad del 38,2% de lo que hemos subido desde los mínimos de abril. Concretamente hablaríamos de la cota de los 9,432 como próximo nivel de soporte más relevante por parte de Grifols. Avanzamos con Iberdrola situándose en los 16,345 euros por acción. En términos semanales, un avance del más 0,86% en estos momentos respecto al cierre del pasado viernes y cumpliendo con nuestro contexto u objetivo más probable, que era la superación de los máximos anuales, los 16,355 euros por acción. De hecho, hemos llegado a registrar un máximo durante la semana en los 16,38 euros por acción. Por tanto, vemos cómo seguimos una semana más sin grandes cambios a destacar por parte del activo bajo estudio, y mientras no veamos cierres semanales por debajo de esos 15,766 y los 15,61, no veríamos ningún tipo de movimiento especialmente significativo o de impacto en el muy corto plazo por parte de Iberdrola. Así que superaciones, cierres semanales por encima de los 16,355 habilitaría para proyectar la anchura de esta vela semanal, mejor dicho, lo cual apuntaría a plantear ataques de nuevo a la parte alta de ese canal alcista que se genera aproximadamente desde finales del año 2023. Avanzamos con Inditex, situándose en los 44,31 euros por acción. En términos semanales, recortes del menos 3,08%. Vemos como no está logrando recuperarse tras la presentación de resultados que tuvimos hace pocas jornadas atrás, y estamos atacando, pues incluso altamente probable tener ese cierre semanal por debajo de este gap o hueco alcista de los 44,74 euros por acción. Y es que un cierre semanal por debajo de esta cota, insisto, los 44,74, sería o plantearía un contexto altamente probable de seguir rotando a la baja y hasta alcanzar esa zona de soportes tan importantes. Recuerden esos 41,82 / 41,36 euros por acción, zona que desde los niveles actuales
presenta potenciales bajistas del menos 5,51 y del menos 6,43% aproximadamente. Repuntes de volatilidad, cortes descendentes recientemente activos por parte del MACD semanal son argumentos que justifican el empeoramiento técnico de muy corto plazo para atacar zonas de soportes importantes. En cuanto a Indra, situándose en los 34,84 euros por acción, en términos semanales recortes del menos 4,02% y atentos porque un cierre semanal por debajo de la apertura de la pasada semana, los 35,48, movimiento que parece altamente probable a tenor de los datos que estamos teniendo en estos momentos, confirmaría una vela envolvente bajista en un contexto de extrema sobrecompra por parte del MACD semanal, repunte los niveles de volatilidad y podría, insisto, derivar en el inicio de correcciones por parte del activo bajo estudio. Correcciones que no veríamos con malos ojos y que consideraríamos incluso totalmente saludables, dado que permitiría purgar, fíjense, estas lecturas del MACD semanal que no hemos tenido en la historia, ¿no?, del activo bajo estudio. Correcciones que clasificaríamos dentro de una clara estructura de máximos y mínimos crecientes. Incluso podríamos proyectar esta directriz creciente y hablaríamos de, en primer lugar, pues plantear ataques a esta directriz y cuya perforación pues tampoco veríamos como algo especialmente problemático porque no alteraría la estructura claramente alcista de muy largo plazo por parte de Indra. Al fin y al cabo, debemos de aceptar que el desarrollo de estructuras se desarrolla mediante oscilaciones, movimientos alcistas, movimiento correctivo y en este caso movimientos activos, movimientos reactivos y en este caso tras un proceso activo de gran contundencia pues no veríamos nada como nada extraño ni nada raro, algún tipo de corrección que permita pues sanear la estructura que hemos comentado anteriormente. Y es que, para que lo tengan en perspectiva, una corrección totalmente natural, proporcional en tiempo y forma, es decir, plantear ataques al 38,2, 50% de lo que hemos subido desde los mínimos de febrero 2025, sería alcanzar los 29,54 y los 26,98 euros por acción. Desde los niveles actuales, plantear correcciones del menos 15,5, incluso del menos 22,6%. En términos relativos porcentuales pueden parecer movimientos muy abultados, pero no debemos obviar que es que desde los mínimos de febrero el activo ha subido más de un 135%. Por tanto, no nos quedemos solamente con una lectura, con un lado de la moneda, sino que veamos o hagamos el análisis completo, los dos lados de la moneda, o ver cómo clasificamos, cómo comparamos las caídas, potenciales caídas que puedan desarrollarse en próximas semanas en Indra, en el caso de tener cierres semanales por debajo de esos, incluso los mínimos de los 34,24 euros por acción. Avanzamos con Colonial, situándose en los 5,94 euros por acción, en términos semanales avances del más 1,89%. Fíjense la cantidad de movimiento, ese ruido de mercado que estamos viendo en el muy corto plazo. Venimos de una vela con amplísima sombra superior, perfectamente contrarrestada con una vela con amplísima sombra inferior, mucho ruido, mucho movimiento que no altera esa secuencia de máximos y mínimos crecientes, tal y como denota la pendiente de su media móvil simple de 30 semanas que identificamos en color rojo. Dicho esto, entendemos o seguimos entendiendo que lo más probable es seguir atacando la zona de máximos, los 6,032, y por proximidad y relevancia seguimos manteniendo en jaque la viabilidad de esa zona de techos o resistencias significativas, comprendida en torno a los 6,225 y los 6,085 euros por acción. Este sesgo positivo, este ataque vigente se verá fuertemente mermado con cierres semanales por debajo de esa zona de anteriores techos a soportes de los 5,661 y los 5,59. En cuanto a IAG, situándose o cotizando en torno a los 3,688, en términos semanales recortes del menos 1,02%, son recortes que de momento no son de especial impacto y es que está desarrollando en estos momentos una vela interior, una inside bar, y como saben, pues este tipo de velas lo que nos provoca o lo que nos obliga es a seguir esperando más información, o dicho de otro modo, más velas semanales para conocer realmente el impacto de lo que está sucediendo en estos momentos. No sabemos si es un freno a las dudas de las últimas semanas o si efectivamente estamos ante un entorno en el que tengamos posteriormente correcciones de soportes. Y precisamente a nivel de soportes, a nivel de zona que tenemos que vigilar, las cotas que debemos de vigilar,
son los siguientes, los 3,575 y los 3,57 euros por acción. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de estas referencias citadas anteriormente, seguimos manteniendo los riesgos de corrección a corto plazo de cara, de cara al corto plazo en el activo bajo estudio. Avanzamos con Laboratorios Rovi, situándose o cotizando en los 55,45 euros por acción. En términos semanales, recortes del menos 0,98% en estos precisos momentos, y en este sentido vigilamos cierres semanales por debajo de la apertura de la vela de la pasada semana, por debajo de esos 55,5 euros por acción, y es que un cierre semanal por debajo de esa cota activaría una vela envolvente bajista y por tanto podríamos considerar en próximas sesiones semanas un ataque a la viabilidad de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de abril 2025. Vela envolvente bajista, perforación posterior de directriz creciente que parte desde mínimos, pues evidentemente nos podría llevar a atacar la siguiente zona de soportes intermedia en torno a los 50,90 y los 50,05 euros por acción. Avanzamos con Logista, situándose en los 27,98 euros por acción. En términos semanales, avances ligeros del más 0,21%, aunque son avances que no son de mucho impacto. De hecho, el máximo y el mínimo es inferior al máximo y mínimo previo. Desarrollamos una amplísima sombra superior en relación al rango y un cuerpo prácticamente inexistente. Todo esto nos lleva a concluir, valorar que la presión bajista sigue fuertemente anclada en el corto plazo y que lo más probable, también a corto plazo, de cara a las próximas sesiones semanas, sigue siendo desarrollar perforaciones por debajo de los 27,80 euros por acción, lo cual nos llevaría a plantear ataques a la siguiente zona de soportes de los 26,75 y los 26,16 euros por acción. En cuanto a Mapfre, situándose en los 3,31 en términos semanales, cotizando plano respecto al cierre del pasado viernes, seguimos con un estancamiento pues muy importante en el muy corto plazo y seguirá siendo así mientras no veamos cierres semanales por debajo de este gap o hueco alcista de los 3,35 y por debajo de los últimos mínimos de las últimas semanas, lo cual podríamos considerar, ¿no?, como ese suelo de muy corto plazo en el activo. Véanse los 3,25,4 y los 3,22,4 euros por acción. Mientras no tengamos perforación, cierres semanales de los sucesivos soportes que hemos comentado, mientras no veamos cortes descendentes por parte del MACD semanal a la baja, seguimos sin tener ningún tipo de evidencia o justificación sólida desde un punto de vista de análisis chartista y técnico que nos haga plantear el potencial inicio de una corrección terciaria o de corto plazo. Avanzamos con Merlin Properties, situándose en los 11,04 euros por acción. En términos semanales, un avance del más 3,27%, y aquí sí que vemos una vela semanal de impacto, y es que está logrando superar esa zona de techos intermedia, los 10,97 y los 10,91 euros por acción, saliendo de este pequeño proceso lateral de muy corto plazo. Y es que un cierre semanal por encima de esos 10,97, movimiento que parece altamente plausible al calor de los datos que estamos analizando en estos mismos momentos, permitiría actualizar próximos objetivos alcistas rumbo al siguiente máximo decreciente, concretamente los 11,20 euros por acción, y ese nivel es muy importante puesto que la superación o cierres semanales por encima de esos 11,20 nos llevaría ya a atacar la zona de resistencia significativa de los máximos de septiembre del ejercicio 2024, los 11,64 euros por acción. Por tanto, extendemos, reactivamos tanto en tiempo como en forma el proceso de recuperación por parte de Merlin Properties. Avanzamos con Naturgy, situándose en los 26,60 euros por acción. En términos semanales, avances del más 0,38%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, intentando registrar ese cierre semanal por encima de los 26,58. Parece altamente probable tener ese cierre por encima de esa cota, y lo cual habilitaría para seguir extendiendo en tiempo y forma el proceso de recuperación en el corto plazo por parte del activo bajo estudio. Así que, sin grandes cambios, seguimos luchando por separarnos, alejarnos de esa zona de anteriores techos, ahora soportes de los 26,06 y la zona de los 24,88. En cuanto a Puig, se encuentra cotizando en los 16,77 en términos semanales, avances del más 0,90%. Seguimos viendo o asistiendo a dudas en el muy corto plazo. Bien es cierto que logramos recientemente superar la directriz bajista o la parte alta de este canal decreciente, lo cual nos permite o nos habilita
a proyectar la anchura de este canal y proyectarla a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico de cara a los próximos meses, pues más o menos en la cota, en la altura de los 21,8 euros por acción. La realidad es que en las últimas velas semanales las dudas no van a menos, sino que se mantienen al menos estables en el muy corto plazo. Bueno, hasta que no veamos cierres semanales por encima de los máximos de la pasada semana, concretamente por encima de los 17,45 euros por acción, sinceramente no vemos un movimiento que al menos nos permita atisbar una mayor decisión, una mayor unanimidad por parte de la demanda o de las compras de cara a continuar con ese avance, ese rebote de cara a las próximas o de cara al corto plazo o siguientes semanas, ¿no? Por tanto, vamos a seguir vigilando el activo con cierta cautela porque el fondo no es positivo, es un fondo bajista, tal y como denota la media móvil de 30 semanas que tenemos identificada en color rojo, máximo y mínimo inferior al máximo y mínimo de la vela semanal previa, así que insistimos, las dudas permanecen vigentes pese a ese intento o recuperación o superación, mejor dicho, de la parte alta del canal bajista de fondo. La realidad es que esa superación, más que ser por fortaleza de las compras, deriva más con el paso del tiempo que a lo primero, ¿no? Y por eso siguen resaltándose las dudas en el muy corto plazo por parte de Puig Brands. Insisto, cierres semanales por encima de los 17,45 despejarían gran parte de esas dudas de corto plazo por parte del activo. Avanzamos con Redeia, situándose en los 18,27 euros por acción. En términos semanales, avances, recuperaciones del más 3,05% y cuidado porque un cierre semanal por encima de la apertura de la pasada semana, los 17,90 euros por acción, permitiría confirmar una vela envolvente alcista, con un mínimo muy próximo a esa zona de anteriores techos, ahora soportes. Recuerden los 17,49 y los 17,38, pues es un movimiento que invita a cierto optimismo en el muy corto plazo de cara a alcanzar los máximos de los 18,75, cota que desde los niveles actuales proyecta un potencial alcista del más 2,57%. Continuamos con Repsol, situándose en los 12,795 euros por acción. En términos semanales, avances del más 4,41, vela semanal de impacto, logrando atacar y superar tanto los máximos de la pasada semana como últimos máximos decrecientes o anteriores máximos decrecientes, concretamente los 12,63 y los 12,47 euros por acción. Cierres semanales por encima de todas estas referencias, evidentemente, como pueden ver en pantalla, permitiría plantear como próximo objetivo hito alcista alcanzar, atacar y superar el siguiente máximo decreciente, los 13,17 euros por acción, en un contexto en el que la pendiente, su media móvil simple de 30 semanas, adquiere de nuevo pendiente positiva, en el que el MACD semanal entra en terreno positivo y sin acumular lecturas de extrema sobrecompra, pues insistimos, estamos ante un entorno en el que las alzas siguen reforzando esa inercia positiva y mantenemos, por tanto, una actitud constructiva o de recuperación en el corto plazo por parte de Repsol. Avanzamos con SACIR, situándose en tiempo real, situándose en estos momentos en torno a los 3,52 en términos de variación semanal, recortes del menos 0,79%, vela de muy poco impacto, una vela interior, inside bar, vela prácticamente doji, no es una doji propiamente dicho, pero es muy similar a una vela doji. Seguimos en ese estancamiento de muy corto plazo y por tanto poquito que comentar. Fíjense la actividad de contratación que presenta SACIR en las últimas dos velas semanales. Mucho movimiento, pero poco ruido. O mucho ruido, pero bueno, pocas nueces, ¿no? Podríamos decir en el caso de SACIR. Hasta que no veamos cierres semanales por encima de esos 3,626, seguimos sin visualizar claramente la capacidad por parte de las compras de reactivar tanto en tiempo como en forma el rebote alcista de las últimas semanas. Así que seguimos sin grandes cambios y con expectativas de mantener el ataque a techos o resistencias. En cuanto a Banco Santander, situándose en los 6,953, en términos semanales avances del más 1,37%, aunque son avances que no son especialmente de calado. Fíjense, seguimos por debajo o dentro del rango generado en la vela semanal del 19 de mayo, movimiento que estamos viendo en muchas de las compañías del componente o de componentes, mejor dicho, del selectivo IBEX 35. En el caso de Banco Santander, por debajo de los 7,195 y por encima de los 6,755. Así que se pueden imaginar
que hasta que no veamos cierres semanales por encima de esa resistencia o por debajo de ese soporte, no tenemos nada especialmente relevante que comentar al muy corto plazo. Aquí seguimos vigilando perforaciones cortes descendentes por parte del MACD semanal, cuyas lecturas parten de extrema sobrecompra, y perforaciones soportes y cortes descendentes por parte del MACD semanal podrían derivar en correcciones añadidas tanto en tiempo como en forma en el corto plazo por parte del Banco Santander. En cuanto a Solaria, situándose en los 9,758 euros por acción, en términos semanales, avances del más 10,14% en estos momentos, semana de impacto, logrando atacar y superar de momento los máximos de hace 2 semanas. Recuerden esos 9,64 y un cierre semanal por encima de esa cota habilitaría para atacar la siguiente zona de techos de los 10,30 euros por acción, cota que desde los niveles actuales permite proyectar pues un potencial alcista del más 5,55% de cara a las próximas sesiones /semanas. Así que mantenemos vivo el rebote y esas dudas que tuvimos la pasada semana parecen ser dudas puntuales que permiten, insisto, no alteran la vigencia del rebote alcista de muy corto plazo. En cuanto a Telefónica, situándose en los 4,595 euros por acción, en términos semanales ello equivale a un avance del más 3,30% si lo comparamos con el cierre del pasado viernes y atacando los máximos anuales. Y es que un cierre semanal por encima de esos 4,592 habilitaría la reactivación en tiempo y forma de ese proceso de máximos y mínimos crecientes. Por tanto, vela que también puede ser de fuerte impacto en el activo, y mientras no veamos cierres semanales por debajo de esa zona de anteriores techos ahora soportes, esos 4,435 y los 4,42, no tendremos ningún tipo de justificación sólida para plantear el inicio de algún tipo de corrección terciaria o de corto plazo. Y terminamos con Unicaja, situándose en los 1,897 euros por acción, en términos semanales, avances del más 0,32%, y tal como pueden ver, el MACD semanal sigue sin activar nuevos cortes bajistas, no hay perforación de soportes relevantes, por tanto mantenemos una situación sin grandes cambios en el muy corto plazo, y vigilando como soporte más importante de cara a las próximas sesiones /semanas este gap o hueco positivo de los 1,825 /1,83 euros por acción. Mientras esto no suceda, no tenemos grandes cambios y mantenemos como contexto más probable alcanzar, atacar y superar los actuales máximos anuales situados en los 1,978 euros por acción.